nombre es Mario Nieri y este pequeno curso, va a tratar sobre a definição axiomática de probabilidade. O objetivo é mais ou menos o seguinte. Primeiro, esta é uma pequena definição que cabe em 2 ou 3 linhas, mas que levou 3 ou 4 séculos para ser escrita do jeito que está hoje. Então, de alguma forma vamos mostrar a evolução do conceito, como ele foi nascendo e como ele se foi transformando à medida que apareciam novas necessidades. Também outro objetivo é mostrar um pouco como funciona o método axiomático e também um pouco como funciona a linguagem matemática. Vamos começar pelo século XVII. Na metade do século XVII houve umas correspondência entre os matemáticos Fermat e Pascal. Fermat morava em Toulouse e Pascal em Paris. Por isso eles se correspondiam e se comunicavam as descobertas. Pascal tinha sido de alguma forma tocado por alguém da corte, que pretendia ensinar ao rei um pouco de matemática. E a matemática que lhe interessava era a dos jogos. Na corte havia muito tempo, eles não trabalhavam, só tinham que fazer, planejar as próximas guerras e as sucessivas traições. E o tempo restante era dedicado aos jogos. Então ela queria um pouco de dicas para jogos, na realidade. Este cavaleiro tocou Pascal, que era quem vivia em Paris, e aí começou. Por quê? Porque ele percebeu, este cavaleiro era bom de matemática, mas nem tanto como para o tamanho da tarefa que aparecia. Então, tocou as matemáticas. E como ele se correspondia, justamente essa correspondência é o que nós chamamos de história, onde começa a história do conceito, porque isso está escrito e se conserva até hoje, em parte. Depois, na realidade, quem melhor escreveu isto foi Christian Huygens, que era um astrônomo holandês. Ele é um pouco mais velho que Pascal, mas viveu muito mais. E ele escreveu o primeiro tratado, o que se considera o primeiro tratado de teoria das probabilidades, e baseado na correspondência de Fermat e Pascal. Então, na realidade, é aqui que se encontra. Ele é um pouco mais novo. Mais novo? É mais novo que Pascal. Falei mais velho. É mais novo que Pascal. Então, ele, baseado na correspondência, escreveu as definições um pouco mais claramente. Bem, então vamos abordar esta primeira definição, tentativa de definição, é a conhecida como definição clássica. Então, vamos, para exemplificar, tomar um jogo o jogo mais simples possível, que é jogar uma moeda. Então, quando se joga uma moeda, neste jogo há o que se chama 2 casos possíveis. Que são cara e coroa. Tá? Então, o jogo é muito simples. Joga-se a moeda e você tem que acertar qual é a face que vai ficar para cima. Então, se definia probabilidade de cara da seguinte forma, pensando assim: eu tenho 2 resultados possíveis,
y un único caso que me favorece. Entonces, este cociente se definía como probabilidad. Por simetría, la probabilidad de Coroa también sería igual a 1. Bom, mesma coisa podemos fazer com um dado, né? Se nós jogamos um dado, né? Os casos possíveis, no caso de um dado, podemos simbolizá-lo desta forma. Também aqui, a probabilidade de um resultado qualquer, por exemplo 3, vai ser 1/6. E a probabilidade de, não sendo um conjunto unitário, por exemplo 2, 3, vai ser 6, e aqui tenho 2 casos favoráveis, então vai ser 2 dividido 6. Bem, então, desta forma, né, é possível definir a probabilidade sobre cada subconjunto deste conjunto de todos os casos possíveis. Né? A definição assim, formal seria a seguinte: probabilidade do subconjunto A, né? A é um subconjunto de dos casos possíveis, então a probabilidade de A é igual ao número de elementos final do conjunto J, para que J pertence a dividido 6. Bem, então esta foi a primeira definição de probabilidade. Ela se extende facilmente a qualquer conjunto finito. Então agora nós vamos supor que temos um conjunto ômega diferente do valor. Não? Este ômega vai ser o conjunto de nossos casos possíveis. E vamos suponer ômega finito. Então, se A é um subconjunto de ômega, vamos definir a probabilidade de A como cardinal de A dividido cardinal de ômega. Bom, então, qual é... Então, esta é a definição clássica. Quais são os problemas que aparecem com esta definição clássica? Bom, primeiro, que nem sempre é possível que todos os casos possíveis em um determinado experimento tenham a mesma probabilidade. Então, esses eventos unitários, né, poderiam não ter a mesma probabilidade. Não? Existem exemplos, por exemplo, muito parecidos como... Bom, basta pegar uma moeda que não seja equilibrada. Tá? Aí, isso já não funcionaria muito. Não? Ou, sei lá, outros exemplos, por exemplo, nascimento de machos e fêmeas em diversas espécies, né? As probabilidades definidas desta forma não funcionariam por causa da assimetria, digamos. Né? Então, a simetria não é uma propriedade que rege todos os fenômenos. Também tem outro problema, que se o conjunto ômega, por que colocamos ômega finito? Porque se o conjunto ômega fosse infinito, isto poderia levar rapidamente a indeterminações. Não? Se ômega é infinito e A também for infinito, não? Teríamos uma indeterminação. Ou se ômega fosse finito e A infinito, seria... Se A fosse finito e ômega infinito, seria zero. Então isso não serviria de muito.
Bem, então, com motivo Bom, estes são os problemas de definição. E aparecem outros problemas. Porque eu escolhi aqui jogos muito simples. Quando os jogos são mais complexos, a contagem não é tão simples. E naquela época ainda não estavam muito estudadas, estavam em andamento as técnicas de contagem, o que hoje conhecemos como análise combinatória, por exemplo. Então, quando eles faziam estas contas em jogos mais complexos, eu estou pensando em jogos como bridge, truco, póquer, não sei se existiam naquela época, digamos, jogos complexos, onde era difícil, era fácil esquecer muitos casos possíveis, né? Tá certo? Então, aí se perdia muita coisa e as contas eram mais feitas. Então surgiu a costume, digamos, de fazer o que hoje chamaríamos de simulação. Se fazia uma simulação do jogo. Por exemplo, no caso da moeda, só para dar um exemplo, vamos supor que eu jogo 20 vezes uma moeda, então aparecem resultados. Então, se fazia o que se chamava a frequência relativa. Então, por exemplo, o valor 2. Se observava quantas vezes ocorria 2 nas 20 tentativas. Então, neste caso, temos 1, 2, 3, 4. Então, se tira tudo este número. Essa é a frequência relativa de 2 nessa sequência. Com 3 a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Com 1. Quantas vezes aparece? 5. Não está bem organizado esto. Então, a de 1 era 5,20. Vamos a ver agora. A de 2 e 3 são 4,20. A de 4, 1, 2, 3. A de 5, 2. Temos 13. E 5, 18. E 1 aparece. Não, faltando 6. 2, 17. Então, a soma dos numeradores tem que ser 20. Bem, então, isto se chama a frequência relativa. Esta é a frequência relativa do valor 1, a frequência relativa de 2, a de 3, a de 4, a de 5 e a de 6. Esto no es exactamente a probabilidad. Era una especie de estimativa de la probabilidad. Nos vemos que en la definición clásica, a probabilidades de 1, a de 2, a t, a de 6 serían todas exactamente iguales a un 6. En vez, estas estimativas de probabilidades, por ejemplo, son todas diferentes. Mas existía a intuição, comprovada com algumas experiencias, de que estas frecuencias relativas, quando aumentassem muito o número de tentativas, o número de jogadas, estaria perto de um sexto, neste caso. Tratava-se de um dado equilibrado. Então agora vamos ver
as tabelas. A primeira tabela foi extraída do livro de Nedenko. Então, são 3 experiências. Na primeira, são 4.040 lances de uma moeda, dando 2.048 caras en esas 4.040 lances, sendo a frecuencia relativa igual a 0,5080. Después tenemos otro experimento con 12.000 lances. Bueno, el número de caras fue 6.019 y la frecuencia relativa fue 0,5016. Y después la última son 24.000, de las cuales 12.012 son caras, y por tanto frecuencia relativa 0,5005. O sea, cada vez más perto do valor medio. Después, otra tabela, que fue extraída del libro de Kramer. Aquí se realizan 5 series, la primera línea, de 10 lances de una moeda. En cada uno de esas series de 5 lances se ve a frecuencia relativa máxima y mínima de cara. Entonces, también la tabela muestra claramente que a medida que el número de lances aumenta, la frecuencia máxima y la frecuencia mínima fican cada vez una más perto de la otra y llegando bien perto del valor medio. Entonces, este tipo de... estas no son experiencias antiguas, fueron feitas por Carl Pearson, por ejemplo, que es un cara del século XX, ¿no? Yo no encontré otra, mas ciertamente esto fue feito en la época del século XVI, ¿no? La mitad del século XVI. La idea era usar la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, podríamos definir no sería probabilidad de día propiamente dicha, sería una estimativa da probabilidad del conjunto A. Sería un número de ocurrencias de A sobre el número total de repeticiones. Esto se podríamos colocar, usualmente se usa este chapéu para decir que es un pulgar. Bien, esto realmente, primero fue feito justamente para ver si él hacía las cuentas directas, como la definición clásica. Mas, tem boas vantagens, pero seguinte. Primero, yo no preciso enumerar todos los casos posibles. O sea, ese problema no existe más. Segundo lugar, no hay problemas con conjuntos de cardinalidad infinita. Bien, ¿cuál es el problema? El problema sería cuando la gente paga esto. Es decir, el nuevo problema que aparece en la hora de usar esta nueva definición. Bien, quien dé una respuesta contundente a este fato fue Jacob Bernoulli. Él le demostró que en un cierto sentido, que será esclarecido más tarde, no fin, la aula final probablemente del curso, que a frecuencia relativa converge a probabilidad. En un momento oportuno será dicho en qué sentido es esta convergencia. Mas este es reconocido como primero resultado, digamos, importante de la teoría de las probabilidades, como que la teoría de las probabilidades comienza a ser teoría, a merecer el nombre de teoría a partir de este resultado de Bernoulli. Observen también, obviamente, que ya también no se necesita más que el número sea equilibrado, ¿no? Ya, pues, en el caso, por ejemplo, de espacios de ómegas finitos,
todos los casos posibles tengan la misma probabilidad. Ahí a frecuencia relativa se encargará de hacer ese trabajo, ¿no? Solo para... No vou falar agora do resultado de Bernoulli, así, enunciarlo en forma así, completa, como se ve, mas de alguna forma Bernoulli consiguió relacionar o erro, ¿no?, con o número de repeticiones. O sea, a medida que el número de repeticiones aumenta, o erro disminuye. A probabilidad de los erros disminuye. ¿Cierto? Entonces ese resultado fue muy importante. Bom, depois, não faz muito, aparece aí o nome de Abraham de Moivre. Este era um huguenote francês que teve que fugir da França. Ele era calvinista y se radicó en Inglaterra y fue casi toda su carrera en Inglaterra como profesor, así, no sé si fue profesor de universidad, mas era un matemático muy importante, tiene contribuciones en muchas áreas. Aparece, por ejemplo, con las fórmulas de producto de números complejos y eso que permite calcular, por ejemplo, las raíces enésimas de cualquier número complejo. Todas esas cosas son feitas con la fórmula, con trabalho de Moivre, ¿no? E aqui ele deu a primeira versão do que se chamou o teorema central do limite. Uma versão muito primitiva e, quem sabe, ingênua, porque eu não sei se ele percebeu realmente o que tinha feito. Ele simplesmente aproximou. Ele estava fazendo as contas com a distribuição binomial. Na distribuição binomial aparecem números combinatórios na fórmula das probabilidades binomiais. E ele aproximou esses números combinatórios usando a fórmula de Stirling. Porque a fórmula de Stirling é uma fórmula de aproximar os fatoriais. Ele aproximou os fatoriais pela fórmula de Stirling e esses factoriais crecen mucho, entonces no es extraño que en la fórmula de Stirling aparezca una exponencial, ¿no? Bueno, y a partir de eso, es prácticamente la primera vez que se escribe la fórmula de definición normal. Mucho antes, vean, de Moivre morreu en 1754 y Gauss nació en 1777, ¿no? Embora a distribución se llama gaussiana hoy en día. Bueno, este es un teorema muy importante, o sea, justamente estos dos aquí dieron a la teoría de las probabilidades una entidad de teoría. Ahora, de Moivre no se metió mucho con la definición de probabilidades, tomó que tenía y hacía sus cosas. Entonces simplemente fez una aproximación. Quien completó el trabajo después fue Laplace. Teorema central del limite. Bien, después la distribución normal, que es muy conocida, se llama normal-gaussiana, probablemente se debe a que, bueno, cuando Gauss comenzó a utilizarla, o como Gauss era famoso, fue Gauss-Gaussot. Vamos a usarla porque Gauss usó esta fórmula. Gauss era un cara muy popular en su época, cosa que otros no eran, que otros grandes matemáticos no fueron. Eso fue solo un paréntesis, ¿no? Primeras definiciones, la llamada definición axiomática y esta segunda tentativa de definición, que no es muy una definición, más que conocida como definición frecuentista. Bien, ¿por qué estas definiciones se tornaban así, no eran suficientes, por ejemplo? Apareció, por ejemplo, con Gauss, ¿no? A idea seguinte:
Son importantes, un pequeño paréntesis, definir probabilidades sobre os reales, sobre conjuntos números reales. Porque generalmente nos utilizamos variáveis a valores reais. Por exemplo, peso, altura. Então, digamos, os espaços de resultados de experimentos, vamos considerar um conjunto de pessoas, por exemplo, não queremos trabalhar com altura. O espaço de resultados seria, por exemplo, extrair uma dessas pessoas, escolher, sortear. Então, o elemento deste conjunto de casos possíveis, né, são pessoas. Mas a única coisa que me importa é a estatura das pessoas. Então, na realidade, eu vou trabalhar com outro conjunto, na realidade, com as alturas das pessoas. Por isso, digamos, é importante definir probabilidades de mercado. E, então, Gauss trabalhava com a seguinte: se tinha o que se chama, que hoje se chama uma função de densidade, né? Que é uma função integrável, certo? Positiva, e tal que a integral seja 1. Tá? Então, como defino probabilidades de conjuntos en R? Vamos pensar en intervalos. Por exemplo, a probabilidade do intervalo I, intervalo de qualquer, es a área, es a integral, vamos supor que os extremos de I são A e B, entre A e B da função D. Bom, os intervalos são conjuntos muito importantes, se podem calcular assim probabilidades definidas sobre conjuntos interessantes. Não todos os conjuntos não é possível calcular a probabilidade de todos os subconjuntos, isso é um problema que nós atacaremos justamente depois ao esclarecer a definição. Pensemos agora nos intervalos. Então, Gauss trabalhava com o chamado modelo de medição. O modelo de medição consistia no seguinte: você tinha uma variável x. Vamos supor que você quer medir um objeto. Então, quando esta é a medida do x, é a medida do objeto. Poderia ser, por exemplo, pensada como a verdadeira medida do objeto mais um erro. Ou seja, x é a medição, m é a verdadeira medida e e é o erro. Aqui a parte aleatória, digamos, está em x e no erro. Bem, todos os astrônomos, por exemplo, Galileu, que 2 séculos anterior a Gauss, trabalhavam de alguma forma com a ideia de densidade. Não? E Galileu disse, por exemplo, que, bom, que este erro, vamos concentrar no erro, dar uma distribuição para o erro, ou um modelo para o erro, este erro era simétrico respecto desse erro. Isto significava que isto era porque suponía-se que os instrumentos estivessem bem calibrados, não? Que não tivesse um erro sistemático. E outra coisa que diz Galileu, diz, assim escrito com estas palavras: pequenos erros são mais frequentes que grandes erros. ¿No? Então temos por um lado, se nos vamos a representar o modelo do erro a través de uma, porque hoje chamamos uma função de densidade. Bom, primeiro que vamos fazer a direita de zero, quando está deste lado, depois vamos copiar. Então, o que está dizendo Galileu é algo assim. Tá certo? Aqui, né?
Cuando los cerros son pequeños, a área es multa. Y un intervalo de un cumplimiento, a medida que vamos hacia infinito, el mismo intervalo tiene probabilidad de cada vez menos. Más así, dicho de forma ingenua, ¿no? Obviamente, este lado se completa con simetría. Y, bueno, ahí Gauss, claro, existen muchas curvas que podemos hacer eso, ¿no? Gauss, de alguna forma, acabó escogiendo una, ¿no? Era de que venía de aquella fórmula de Moore. En realidad, él hizo un raciocinio bastante interesante, bueno, que merece ser tratado aquí, no voy a tratar de eso aquí. Él quería que a media fuese un buen estimador, porque los astrónomos hallaban que esto era bueno. Eso significaba que les disponían de datos de buena cualidad. ¿No? Y en este modelo de medición, obviamente, no se espera que las mediciones sean muy discordantes entre sí. Si fuesen muy discordantes, alguna medición sería llevada afuera, porque estamos siempre medindo el mismo objeto, ¿no? Entonces, o experimentador puede pensar que él erró, que ficó dormido, cualquier cosa, ¿no? Cuando aparece una observación discrepante. Esa falta de observaciones discrepantes se refleja en el facto de que esta curva aquí va para cero muy rápidamente. Bueno, no vale la pena escribir la fórmula aquí. Simplemente estoy lembrando un poco cómo... En realidad, Gauss trabajaba con la idea de estimador de máxima verosimilianza, y más o menos, para que entienda un poco de estadística, es cómo tiene que ser a mi densidad para que el estimador de máxima verosimilianza se llame. Entonces, él hizo una raciocinio así, adecuó a realidad a un método considerado como bueno. ¿Está? Interesante o aporte de muchos astrónomos aquí, ¿no? Porque en aquella época no existía matemático, ¿no? Ni estadístico, y más tenían problemas importantes, entonces desenvolvían matemática. Aquí, en vez de que están aquí, tenemos Gauss, Huygens, por ejemplo. Laplace también era astrónomo. Bueno, la importancia de Laplace fue con esa completación de la idea de Lenoir para obtener una sensación límite. Y además de eso, él hizo un tratado enorme con millones de aplicaciones del concepto de probabilidad. Entonces fue un gran difusor de este concepto y mostró cómo se podía aplicar a infinidad de problemas. Ahora, él eso no se preocupó mucho con la definición. Él se fez otra vez con los conceptos existentes, no se preocupó con la definición. No. Entonces, a definición también, ¿no?, de probabilidades debe incorporar este tipo de modelo, ¿no? Entonces ahí aparece Kolmogorov, ¿no?, llamo século XX, ¿no?, que da un fecho a este, de alguna forma. Entonces, repito, el objetivo nuestro es llegar a la definición de Kolmogorov, ¿no?, a través de sucesivos pasos, intentando un poco seguir este percurso histórico, que obviamente no es completo. La definición de Kolmogorov es abstracta, es una definición que podemos considerar dentro del ámbito de la teoría de la medida. Entonces ahora vamos a hacer ahora es formalizar un poco la lenguaje actual, las definiciones. Las primeras dos definiciones, la definición clásica y la definición frecuentista, se basean en la contagio. Entonces, es bueno lembrar algunas propiedades de la contagio. Entonces, no sabemos qué. Vamos a suponer que omega
de un conjunto no vacío, que puede ser pensado como un espacio de resultados de un experimento. Como vamos a hablar de definición clásica, vamos a suponer omega phi. ¿Está? Entonces, ya está contigo en omega. Entonces, primera cosa, no sabemos qué. O vacío, el número de elementos de vacío es 0, es menor, vamos a suponer que era el subconjunto de omega, el número de elementos de cualquier conjunto A es menor o igual que el número de elementos de omega. También se sabe que si los conjuntos A y B, ambos subconjuntos de omega, tienen intersección vacía, el número de elementos de A y B, el número de elementos de A, el número de elementos de B. ¿Está? Estas son propiedades de la función de contagio. Vamos a aprovechar para introducir otro concepto. Vean, esta función de contagio, al igual que la probabilidad, es lo que se llama una función de conjunto. Está definida sobre subconjuntos de omega. En inglés se llama set function. Bien. Entonces, a partir de esto, vamos a mostrar propiedades da probabilidad segundo a definición clásica. Entonces, primera propiedad aquí. A probabilidades, esta propiedad tercera, se llama propiedad aditiva, ¿no? Esta también se llama propiedad aditiva, en el caso de la contagio, que sería propiedad aditiva de la probabilidad. Bien. Estas propiedades son importantes porque con algunas modificaciones después se tornarán a definición de Kolmogorov. Esas son las bases, ¿no? La definición de Kolmogorov es un poco diferente, ¿no? Está definida en ámbitos más generales, no que sea ser omega finito, etc. No está definida para todos los subconjuntos de omega. No importa eso, no veremos de todo. Más, esta es la base. Bien. ¿Cómo se demuestran estas propiedades? Bueno, muy fácil. Decorrencia de propiedades de la contagio. ¿No? Siempre el número de elementos de A es menor o igual que el número de elementos de omega. ¿No? Por tanto, es un número entre 0 y 1. Son todas cantidades positivas. La probabilidad de omega es 1, trivialmente. Y la propiedad aditiva, la probabilidad de ese número de definición clásica, decorre de esta propiedad de la contagio. Bien. Ahora vamos a, entonces tenemos omega, A subconjunto de omega. Ahora pensaríamos que omega sea finito. Entonces, definimos frecuencia relativa de A. No, podemos definir frecuencia relativa de A en n repeticiones o número de concurrencias de A en n repeticiones por el experimento. Cuyo conjunto de resultados posibles y omega. Este se llama en realidad el espacio de resultados.
este concepto y este nombre de espacio de resultados fue introducido por von Mises. Entonces, esta frecuencia, número de ocurrencias, se llama frecuencia absoluta o simplemente frecuencia. Tiene propiedades muy parecidas a función de contagio que no vimos, porque en realidad es baseada en la contagio. Entonces también 0 menor o igual que a frecuencia absoluta y menor o igual que el número total de repeticiones. Una propiedad. Y otra propiedad es que si A y B son conjuntos disyuntos, entonces la frecuencia, la unión, es la frecuencia de A más la frecuencia de B. Estamos en una situación muy parecida con la anterior. En realidad, en el fondo trabajamos solo con contagio. Entonces, las propiedades derivarán de las propiedades de la contagio. Entonces, se puede ver que la frecuencia relativa cumple las siguientes propiedades. Aquí, en vez de probabilidades, voy a colocar frecuencia relativa. Frecuencia relativa de omega, vamos a llamar frecuencia relativa la frecuencia absoluta dividido el número total de repeticiones. Entonces, la definición, la frecuencia relativa es un número entre 0 y 1, porque lo máximo de esto es todo positivo. La frecuencia relativa de omega y si los conjuntos son disyuntos, la frecuencia relativa de A unión B y menos repeticiones igual a la frecuencia relativa de A más A de B. Entonces tenemos exactamente lo mismo que entonces, a partir de esto, digamos, yo voy a presentar una aproximación de la definición de cosmógrafo. Primero la definición de cosmógrafo más. Vamos a suponer que omega no va a ser finito. Entonces, una probabilidad de que omega es una función de conjuntos tal que satisface propiedad de 1 a probabilidades de un número entre 0 y 1, propiedad de 2, probabilidad de omega de 1, propiedad de 3, si A y B son disyuntos, probabilidad de A unión B igual a 0. Ya. Pero ya. Bueno, está una cara que esta es una definición abstracta. No da una fórmula explícita para probabilidades. ¿No?
dice que la probabilidad es un ente matemático que satisface 1, 2 y 3. ¿Tá? Entonces, esta se llama el principio de una teoría axiomática. A partir de toda teoría irá a desenvolver a partir de estos llamados axiomas. Todo será demostrado a partir de aquí. Ahora, esta frouxidão da definição é o que permite que ela seja muito ampla, justamente. É uma coisa que satisfaz isto. Uma coisa que satisfaz isso é uma probabilidade. Bem, então, agora vamos seguir um pouco avançando para chegar à definição de comum. Então, vamos supor que temos um dado, o espaço, o conjunto de resultados possíveis, ou o espaço de resultados na nomenclatura de hoje. Esse tem que ter. Tá? Bom, vamos supor um dado qualquer, não necessariamente equilibrado. Né? Então, vamos supor que a gente tem uma informação parcial apenas. Porque aqui, esta definição de probabilidade, na realidade, P é uma função de conjunto, que satisfaz isto. Que está definida para todo o conjunto de ômega. Certo? Então, na realidade, P está definida sobre partes de ômega. Poderia ser que não tivesse tanta informação. ¿No? Podría ser que yo soubesse, por ejemplo, que probabilidades de 1, 2, 3 de ponto 68, que probabilidades de 4 igual a ponto 22, que probabilidades de 5, 6 igual a 22. Tá? Eu poderia saber isso, sem conhecer as probabilidades individuais de 1, 2 e 5 e 6. Então, agora vamos ver que a partir... Então, isto é um resumo da informação. Agora vou explicitar toda a informação. Ou seja, quais são todos os conjuntos cuja probabilidade eu serei capaz de calcular a partir deles. Então, temos, obviamente, a probabilidade do vazio, que eu vou demonstrar depois que é zero. Devia ter demonstrado a partir dos axiomas. Mas vamos deixar isso para depois, não queria misturar com isso. A probabilidade de ômega, que sei que é 1. Depois, poderia, este conjunto que está aqui, poderia ser 1, 2, 3, 4. Pela propriedade aditiva, ¿no? Sumando 68 más 22. Probabilidades 5, 6. 5, 6. 4, 5, 6. O 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6 es 78. Probabilidades 4, 5, 6. Igual a 32. Bem,
Então, aqui aparecem já, temos 8 conjuntos aqui, né? Cuja probabilidade é conhecida. Vamos ver que estes conjuntos têm uma certa estrutura que se chama uma álgebra. Um conjunto, não assim. Esta A é uma família de subconjuntos. Família, ou podemos dizer A contido em partes de outra. São alguns subconjuntos de outra. A é uma álgebra. Sim, somente sim. Primeiro, o vazio está na álgebra. Segundo, está assim, né? Se A pertence à álgebra, então A complementar também pertence à álgebra. E terceiro, se A está na álgebra e B também, então a união também está. Tá? Então, é uma família que contém um vazio. Esta propriedade se costuma dizer assim: a família é fechada para complementos e fechada para uniões. Tá? Bom, até aqui. Então, podemos dizer, então, vejam qual é a vantagem de não precisar da definição agora em todo ômega. Né? Primeiro, informação. Então, vamos agora a acertar um pouco a definição. Agora temos uma tríade, digamos, ômega a P. Sendo ômega um conjunto no vazio, A uma álgebra de subconjunto de ômega e P uma função de conjunto definida apenas em A. Tá? É bom escrever isto? É? Não. Tá. Então, um espaço de probabilidade é uma tríade formada por um conjunto no vazio, uma álgebra de subconjuntos de ômega e uma função de conjunto P definida na álgebra. Tais que vou copiar as propriedades de A. 0 não é igual que P de A, menos 1, 2, P de ômega 1, 3, A pertence à álgebra, B pertence à álgebra. Então, P de A1, B, P de A mais 3. Tá? E aqui, obviamente, esto sería para todo A contido en ômega. Pertence a A. Antes era A era libre en ômega, agora aqui só aparecem conjuntos da álgebra. O ômega está na álgebra porque a álgebra tem o vazio, não? E é fechada para complementos. Então aí aparece o ômega. Bem, então qual é a vantagem desta definição? Bom, por exemplo, incorporar este exemplo. Isso seria um espaço de probabilidade. Bom, o exemplo tem uma certa artificialidade, porque em vez de 1, 2, 3 eu podia ter pintado isto de vermelho,
o 4 de azul, y 5 y 6 de amarelo. ¿No? Entonces tendríamos así, omega sería azul, vermelho, azul, amarillo. ¿No? Y ahí estaríamos definiendo la probabilidad en todos los conjuntos de omega. ¿Cierto? Podría tener dado este jeito para elevar la definición anterior. Entonces este ejemplo en realidad es artificial. Me artificial de propósito para no fiar un ejemplo muy complicado, simplemente quería justificar por qué a introducción da álgebra. Es una forma simple de justificar. Ahora, a cosa más importante es la siguiente. ¿Qué es una propiedad? La propiedad importante de la probabilidad es esta, es la propiedad del tipo. ¿No? Entonces, imaginemos que a gente tentase hacer esta definición sobre un omega cualquiera, de cualquier cardinalidad. Entonces, para cada parte de su conjunto disjuntos, él tenía una sentencia de este tipo. ¿Y qué acontece cuando la gente comienza a amontonar condiciones, más condiciones, más condiciones, más condiciones? No existe un ente que satisfaga todas esas condiciones. ¿Cierto? ¿No? Cuantos conjuntos son de cardinalidad grande, más do que enumerable, ya esto no se consigue hacer esto de forma coherente, extender la definición a todos sus conjuntos de ópera. ¿No? Entonces, eso permite atacar ejemplos de ese tipo, ¿no? Y también evitar contradicciones. No está claro que você falou agora uma arbitragem, não? Explica aí uma coisa, que ser numeráveis. Esto, Não numeráveis que você colocou aí. yo digo lo siguiente, esta propiedad tiene que valer para cada parte de sus conjuntos disjuntos. Entonces, esas líneas en realidad son un monte de propiedades, tantas o más que su conjunto disjunto, porque supone, ya con un vacío aquí, por ejemplo, tenemos tantas condiciones cuanto a cardinalidades de parte de omega. Entonces, tantas y tantas condiciones llevan a que esto sea imposible. Definir esto sobre R, por ejemplo, es imposible. Para innumerables vamos a ver que sí que es posible. Esto vale para finito. Para AT innumerable. Sí, con finito, AT innumerable también. Numerável também. Tá? Ya después no da más. ¿No? O sea, se torna una serie de condiciones que son muy restrictivas y no sobra nada. Esa sí se puede demostrar, ¿no? La idea sería esa. Bien. Otra cosa que no puedo pensar es lo siguiente. ¿Cuál es el papel de la álgebra? La álgebra podemos decir que de alguna forma representa cantidad de información. Porque en la álgebra están los conjuntos cuya probabilidad yo seré capaz de calcular. Entonces la álgebra tiene que ver con información. Después vamos a ver que álgebra también se torna insuficiente para algunas cosas. Entonces, eso también será anulado un poco. ¿No? Ya tenemos esto como una segunda aproximación a la definición. La primera, que varía solo para conjuntos finitos, que las propiedades serán las mismas. Esta segunda, en que lo único que muda es que los conjuntos no son todos. Los conjuntos donde está definida P son apenas los que pertenecen a esta familia. ¿Cierto? Bien, ahora un poco de cómo trabaja un poco la teoría axiomática, ¿no?
Yo usé algunas propiedades aquí, por ejemplo. Yo dice que la propiedad del vacío es cero. Las propiedades que voy a escribir en secuencia de estas. Entonces, estas son propiedades que nos demostraremos a partir de estas que están aquí. Para poner las propiedades, obviamente las demostraciones no son únicas. Voy a hacer alguna. La propiedad de 4, podemos decir que el conjunto A, cualquier que sea el conjunto A, puede ser escrito como A unión vacío. Entonces, PDA igual a PDA unión vacío, porque son un mismo conjunto. Ahora, ¿cómo? Dado que A intersección vacío es vacío, yo tengo derecho a aplicar la propiedad de 3. Como aplico 3 aquí, y esto fija PDA más P de vacío. Por tanto, tenemos esta igualdad. Y ahí tenemos que la probabilidad del vacío es 0. Segunda propiedad. Quinta propiedad de ciclo. P y a complementar. No. Vamos a observar lo siguiente. Que A unión A complementar es omega. Y que A inter A complementar es vacío. Estas son dos igualdades de conjuntos. Obrigado. Então, nós temos que 1 é igual a P de ômega, que é igual a P de A união A complementar, porque é uma igualdade de conjuntos, é igual, dada que a intersecção é vazia, posso aplicar a propriedade de 3 e ficar P de A mais P de A complementar. Y esto era 1, ¿cierto? Entonces hay que probabilidad de complementar es 1 PDA. Otra, vean que puede perfecto demostrar esta propiedad de antes y después deducir que la probabilidad de 2 vacíos es 0 a partir de que la probabilidad de omega es 1. Solo para ver que no son únicas las demostraciones. Vamos a tener que apagar la luz aquí. Ahora vamos a propiedad de 6. ¿Bien? Entonces, vamos a utilizar la siguiente identidad de conjuntos. Si A está contido en P, entonces B es A unión B menos A. Podemos hacer un diagrama de Venn de esta propiedad.
este grandão es B, este de dentro es A, y este aquí es B menos A. ¿Ah? Eso es la igualdad de conjuntista. Entonces, P de B es P de A unión B menos A, dado que A inter B menos A es vacío. No aplicamos la propiedad de B. Lembro que B menos A puede ser escrito como B intersectado por la complementaria. ¿No? Ahí es fácil ver que esta intersección es vacía. Aplico la propiedad de 3 y la P de A más P de B. Entonces, P de B menos A es P de B menos P de B. ¿No? Siempre dada esta condición. ¿No? Ahora vamos a la propiedad de Set. La propiedad de Set es muy parecida con la propiedad de Set, falan la misma cosa. La única diferencia es que la propiedad de 6 tiene esta restricción, que el conjunto A está continuo en B. La propiedad de 7 no tiene esta restricción. ¿No? Entonces, debería ser una generalización de la propiedad de 7. Solo para dar una espiada a la coherencia, nos vemos que si A está continuo en B, entonces A inter B es A. Entonces tenemos la misma fórmula para demostrar anteriormente. Entonces vamos a demostrar esta fórmula ahora. Sí. Ahora tenemos esta situación en conjuntos, siendo este A y este es B. Entonces, nos tenemos aquí este es el conjunto B. Entonces, se puede demostrar que B menos A es B menos B inter A. Es exactamente la misma cosa. Eso se puede ver, lo diseño aquí. Porque en la realidad la única parte que puedo tirar de B es lo que está en B. Por eso aparece este B aquí. Entonces, la forma de esto nos permite decir esto. Y ahora B inter A está incluido en B. Entonces podemos aplicar la propiedad anterior. Y fica P de B menos P de A inter A. Entonces hemos mostrado estas propiedades y ahora falta esta última. ¿No? Esta última claramente es una generalización de la propiedad de 3. Veamos que coincide con A3, dadas las condiciones de A3. Las condiciones de A3 son que aquí, como igual, si A está en B, A está en A y B está en A, y A inter B con el C. Você não escreveu, mas eles eram de juntos o tempo todo. Tá. Entonces, cuando son disjuntos, ya probamos que la probabilidad del vacío es 0. Entonces, iría con ese. Ahora, la demostración podemos dejarla como ejercicio. Sale por aplicación de la propiedad de 3 y la propiedad de 7. ¿No? Utilizando o fato, apenas a dica. Que
A unión de es A unión B plus A. Y esto es una unión disyunta. Entonces, se usa la propiedad de 3 para salir de la unión disyunta y la propiedad anterior, la propiedad de 7. Ya está. Perfecto. También otra pequeña cosa que coloqué en la definición que no precisaba. No precisaba colocar que probabilidad de A es igual que 1. ¿No? Porque aquí es que aquí en la propiedad de 6, yo podía haber demostrado al enviso que si A está contido en B, esto vale. Y también probabilidad de A no es igual que probabilidad de B. ¿No? Entonces un conjunto está contido en otro, tiene probabilidad de menor. Entonces esto no precisaba hacer parte de la definición. Yo coloqué apenas porque ratifique bien claro que la probabilidad de ninguno de los terceros no precisaba, o sea, hay una norma de trabajo no escrita que dice que esos axiomas tienen que ser mínimos, ¿no? Entonces esto estaría fugando un poco esa regla, ¿no? Va a ser preferible llevar el siguiente. Esta segunda definición de probabilidad no existe en la literatura, ¿no? Yo fui como un camino para llegar a otro. Supongo que todo el mundo debe tener eso en la cabeza, obviamente. Entonces ahora podríamos hacer la definición definitiva, ¿no? Entonces primero vamos a definir lo que es una sigma alta. Entonces omega conjunto de así. Una familia de subconjuntos de omega. A es sigma álgebra C solamente C primero, vacío pertenece a. Segunda propiedad. Si A pertenece a sigma álgebra, entonces A complementar pertenece. Y a propiedad de 3, ahora un poco más fuerte, nos vamos a suponer una secuencia de conjuntos a n contida en esta familia llamada sigma álgebra. Entonces, vamos a pedir que a unión 2an esté ya en sigma álgebra. O sea, ahora, a diferencia seguinte, las dos primeras propiedades son iguales. A tercera, perdón, en vez de ser fechado para uniones finitas, será fechado para uniones innumerables. Obviamente esto va a tornar a definición más restrictiva, porque toda álgebra, toda sigma álgebra es una álgebra. No al principio no es verdadera. Bien, ¿para qué? Después vamos até podemos dar un ejemplo para esto. Evidentemente, cuando usted trabaja con números reales, conjuntos de números reales, es importante la noción de convergencia. Entonces, para que a familia sea de cierta forma fechada para límites, que eso no precisamos en la teoría. El teorema central del límite, por ejemplo, dice que son ciertas condiciones a convergencia a distribución normal. ¿Cierto? Entonces precisamos de una estructura así, que obviamente torna a la definición más restrictiva. Mas no precisamos de esto. Tem um exemplo fácil de uma álgebra que não seja uma sigma álgebra? Um exemplo fácil? Não, eu diria que não seja uma sigma álgebra.
A algebra gerada somente por intervalos. A álgebra gerada somente por intervalos. Sí, debe ser, debe ser. Álgebra de conjuntos finitos. No, mas hay finitos y cero complementos. Finito y complemento de finito, por ejemplo, en un conjunto no enumerado. Y cero complementos en un conjunto no enumerado. Bien. Entonces, ¿cómo es la definición de conjunto? Então, vamos ter uma tríade ômega A, T. Ômega negativa. A, tá assim. A, sigma, e P definida em A. Assim. Há uma pequena observação aqui, eu mostrei que toda sigma álgebra é uma álgebra, né? Mas isso é fácil porque pode completar com, pegar dois conjuntos, certo? E completar com vazios, né? E aí fica fechada para união infinita de dois e, portanto, para qualquer união infinita por indução. Fez uma função de conjunto definido que satisfaz vou colocar de novo menor igual que 1 só para todo de ômega A de A 2 3 aí inteiro J igual a vazio para todo I diferente de J. Então, pega união então esta é a definição de comum. Ou seja, esta propriedade se chama sigma aditividade. E é mais forte que a aditividade. É um pouco complicado definir um exemplo de uma função aditiva que não seja sigma aditiva. Não é tão fácil. Está no livro de Pedro Fernandes. Pedro Fernández, medida de integración. Bien. Entonces, esta, digamos, a definición importante, la definición de hoy en día de probabilidad. Y toda teoría se monta a partir de esta. Obviamente, toda función sigma aditiva e também aditiva, por também jogando com vazio, você pode chegar a essa conclusão. Então, todo que varia lá continua no direito. Tá, então, esta é a definição final. Este era o objetivo. Ahora, estou deixando para a próxima o seguinte: explicar os porquês disto, onde aparece a necessidade concreta da sigma-aditividade. Por exemplo, conjunto de convergência de variáveis aleatórias, propriedades boas da função de distribuição acumulada de uma variável aleatória. Todo isso está deixado para a próxima. E também
uma coisa que eu falei que estes, no século XVII e XVIII, estes dois caras eram muito importantes, Bernoulli e Demoivre. Demoivre, eu falei da teorema central do limite, da versão mais primitiva que existe, casi sem perceber, ele tratou como apenas uma aproximação para fazer os cálculos que ele tinha que fazer. E Bernoulli, digamos, dá para explicar mais ou menos claramente o que significa o teorema de Bernoulli, ou seja, o que significa a convergência da frequência relativa à probabilidade. Isso pode ser feito. Não vou fazê-lo a la Bernoulli, porque não sei como ele fez. Porque hoje em dia existem outras ferramentas, em particular o teorema de Chebyshev, que permite que Chebyshev é do século XIX, então Bernoulli não tinha isso, para mostrar esta propriedade que, na realidade, a convergência da frequência relativa à probabilidade é um caso também primitivo da que depois se chamou lei fraca dos grandes números. Então, isso fica mais próximo. Se fica um pouco já na realidade de justificar por que se usa esta, e o teorema de Bernoulli que tinha ficado pendurado, não? Justificando o uso da frequência relativa como estimativa da probabilidade. Aí vamos ver claramente por que é uma estimativa boa da probabilidade. Então, vamos separar por aqui.